Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Cuerpo Médico. Patricia, ¿cómo estás? Hola Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que incluso usted lo ha estado solicitando desde hace varios días atrás. Hoy hablamos de hernia discal. Así empezamos Cuerpo Médico. Hoy nos vamos a centrar, Patricia, en un dolor pues, que afecta a muchas personas. Se dice que es el sobrepeso, que es el cargar de repente mal, ¿no? Puede ser un objeto muy pesado, puede ser incluso también producto de la degeneración. Hay tantos motivos, Patricia, por el cual hablamos de las hernias discales. Sí, y va a ser importante que todos podamos entender un poquito de qué se trata esto. Fundamentalmente tenemos las dos vértebras y entre los dos huesos tenemos una especie de almohadita. Amortiguadores, ¿no? Son como amortiguadores, que es un anillo y tiene una parte en el centro que es más blandita. Cuando por alguna razón ese anillo se raja o se pone medio blandengue, esa parte blanda del centro sale hacia un costado y a eso se le llama una hernia discal. Puede no causar dolor, causa dolor el dolor en el momento que comienza a presionar un nervio. Y lo vamos a ver mejor seguramente más adelante y vamos a discutir. Entonces, pueden haber hernias discales que no causan dolor, ¿ok? Y pueden haber algunas que causan dolor, adormecimientos, por ejemplo, de brazos o piernas. Y vamos a discutir también por qué a veces se produce, cómo se puede hacer para prevenirlo y cuál podría ser el tratamiento. Y es interesante saber justamente eso, ¿no? El tema de los tratamientos, cuándo, ¿no? Una hernia discal, ¿no? Va a poder de alguna manera ser tratado con rehabilitación y cuándo es imprescindible una intervención quirúrgica. Vamos a ir antes rápidamente a conocer un poco más sobre cómo alimentarnos, porque es momento de darle la bienvenida a la nutricionista de Cuerpo Médico, Sara Busa, va en Momentos de Nutrición. Adelante, Sara. Gracias Jennifer y Patricia, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y el tema que van a abordar es sumamente interesante y tal vez en cierta medida asociado también al tema que voy a abordar el día de hoy en nutrición, porque vamos a conocer cómo deben alimentarse los conductores de vehículos, personas que pasan dentro del auto en una misma posición 8 horas, 10 horas, incluso hasta 16 horas continuas. Y esto sin duda afecta, altera mucho su cuerpo y por eso es que tienen que haber cambios. Imagínense ustedes, 10 a 12 horas sentado, eso significa que gastan mucho menos energía y ese excedente de energía se va a guardar en forma de grasa, generando una ganancia de peso. Pero al mismo tiempo puede causar un cambio en la composición corporal. Generalmente son hombres los conductores y deberían tener más masa muscular que la mujer. Pero en este caso ellos podrían ir perdiendo masa muscular y más bien ganando más grasa. El metabolismo se hace más lento y es todavía más difícil bajar de peso o gastar energía. Y esto a su vez trae como consecuencia que sean más predispuestos a enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, enfermedades crónicas, hipertensión arterial y tantas otras más que van en la lista. Pero una de las cosas que más perjudica en el caso de ellos es que, por ejemplo, no cuentan con horarios o con oportunidad para ir a los servicios higiénicos. El estreñimiento, las infecciones podrían ser, bueno, en el hombre la infección urinaria es menos recurrente, pero podría generar un problema de ese tipo, al menos en la próstata también. Y por otro lado, el no tener horarios para comer hace que vayan comiendo en el camino de pronto la galletita, la gaseosa, lo que encontraron en el grifo y pocas veces cargan fruta, por ejemplo, que podría ser una mejor alternativa. Y eso va contribuyendo con la ganancia de peso, pero también con generar una gastritis por tanto tiempo pasar sin comer. Entonces, miren que
esta actividad puede generar problemas en la salud si uno no toma los cuidados. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y vamos a tratar de hacer una suerte de menú simple para que las personas que nos están escuchando, donde su mamá, su hermano, su pariente podría ser un conductor de vehículo, le puedan dar esa recomendación. En el desayuno hay que darle una mejor cantidad o buena calidad de proteína. Hay un sándwich que es muy clásico aquí en nuestro país, sobre todo en el Callao, que es el pan con pejerrey. Y ahí con el pan le estoy dando una harina, ¿no?, que le va a ir gastando en el día, y una buena proteína del pejerrey. Si no quiero darle pan, puedo cambiarlo por camote o por papa, y lo puedo acompañar con fruta con cáscara. No jugo de fruta, sino fruta con cáscara, porque ahí va a tener fibra para poder prevenir el estreñimiento, y acompañarlo con agua o con una buena taza de emoliente. Ahora, sería ideal que no coma nada hasta la hora del almuerzo, siempre y cuando sea no más de 6 horas. Pero si se va a pasar de ese tiempo, a media mañana, una fruta o un pequeño vaso de yogur natural, y lean bien las etiquetas, por favor, que esto no tenga azúcares, ni colorantes, ni nada, y que sea solamente yogur. En el almuerzo probablemente es el cambio principal, porque en el almuerzo suele ser un plato de menú contundente, que no es apropiado para el conductor, porque luego le va a dar sueño para poder hacer todo este trabajo de digestión cuando en realidad tiene que estar alerta. Entonces, en el almuerzo, un buen plato de ensalada y la proteína que prefieran, un día pollo, un día pescado, un día carne, pero que no sea fritura, acompañado con el guisito o el arrocito que quieran, pero traten de reducir la cantidad. Ahora, media tarde, si es que siguen trabajando, no caería mal un café, por ejemplo, que ayuda a mantenerse en un estado de alerta que es tan importante para el conductor. Y finalmente, en la noche, por favor, no cometer el error de repetir el plato de fondo en el caso de los conductores, porque ellos gastan muy poca caloría, muy pocas energías. Y más bien, preparaciones como sopas o cremas de verduras se hacen mucho más convenientes. Es muy importante tener en cuenta que, si bien existe la dieta variada y balanceada, en algunas situaciones o actividades hay que adecuar la dieta. Y en el caso de conductores, Patricia, Jennifer, es una de las actividades económicas donde más tenemos que cuidar la dieta, porque es un grupo muy vulnerable a tener estos problemas por el hecho de estar sentados tanto tiempo. Así que espero que sigan estos consejos. Muchísimas gracias, Sarita. Y justo el día de ayer, me imagino que ahí te inspiraste, estábamos hablando acerca de posturas y algunos problemas posturales justamente en las personas que están manejando un taxi. Vino una pregunta por Twitter o por Facebook, creo, y entre otras cosas, qué bueno que estés abordando el tema de la alimentación. En ese momento de lo que se habló es que sería importante que cada número de horas, no sé, 2, 3 horas, haga una parada y pueda hacer una pausa activa, por lo menos, para evitar el problema. Y sí, esto se relaciona mucho a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque las hernias discales también se asocian, además de la postura, al sobrepeso. Muchísimas gracias por tus comentarios. Estoy segura que quien nos está mirando va a comenzar a tomar en cuenta estos aspectos. Gracias, Sarita. No olvidarnos de la hidratación, que es un punto que no mencioné. A lo largo del día, muy importante también. Gracias, Pati y Jenny. Muchísimas gracias, lindo día para ti también, Sara. Y a colación, has dicho muy bien, Patricia, porque este tema va muy bien como un tema desglosado de lo que hemos visto el día lunes en relación pues a estas malas posturas que nos lleva muchas veces el ejercicio o las prácticas frente al computador. Bueno, hoy día vamos a hablar también qué ocurre si es que de repente por ahí hay probabilidad de desarrollar una hernia discal si es que estoy mucho tiempo sentada frente a un computador. Bueno, eso también sería buenísimo que nuestros especialistas nos los aclaren. Vamos a ver antes un informe para empezar ya de arranque con todas sus preguntas. La hernia discal es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral, que es el núcleo pulposo, se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce un intenso dolor. Si la hernia es voluminosa y comprime todos los nervios que encuentra, puede producir lo que se llama un síndrome de cauda esquina o de cola de caballo, lo cual ya resulta una urgencia quirúrgica. El cuadro de la hernia discal suele ser bastante agudo, repentino, violento, en intensidad y dolor. La hernia discal lumbar puede aparecer a cualquier edad, aunque es una condición que afecta de manera más común a gente de entre 30 y 50 años de edad, y generalmente después de realizar una actividad extenuante.
Los factores de riesgo pueden incluir levantar objetos muy pesados sin la técnica correcta, tener sobrepeso, doblar o torcer repetitivamente la espalda baja, sentarse o quedarse parado en la misma posición por muchas horas, tener un estilo de vida sedentario y en algunos casos el tabaquismo. Los síntomas generalmente incluyen dolor de pierna, lo que puede ocurrir con o sin dolor lumbar. Normalmente el dolor de pierna es peor que el dolor lumbar. Entumecimiento, debilidad u hormigueo en la pierna y dolor lumbar o dolor de espalda y en los glúteos. También es importante mencionar que si se tiene un buen diagnóstico, una indicación médica correcta y si la técnica de la cirugía discal se realiza cuidadosamente, se consiguen unas tasas de éxito superiores al 85 y al 90%. Finalmente, la OMS menciona que las principales directrices clínicas internacionales reconocen ahora que muchas personas con dolor lumbar requieren poco o ningún tratamiento formal. Cuando se requiere tratamiento, el enfoque recomendado es desalentar el uso de analgésicos, inyecciones de esteroides y cirugía de la columna vertebral, y en su lugar promover las terapias físicas y psicológicas. Amigos de Cuerpo Médico, definitivamente la hernia discal puede prevenirse con un buen estilo de vida que incluye la actividad física, con una buena técnica para así también evitar lesiones. Gracias. Ahí está, y como de lo que se trata es pues hacer prevención. Vamos a empezar ya de arranque con sus consultas. Recuerda, hay 3 teléfonos que están habilitados para que usted pueda preguntarle directamente al especialista: 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Si usted no quiere llamar directamente por teléfono y quiere mandar igual su consulta, puede hacerlo a través de las redes sociales. Les recordamos que el momento o la hora para hacer las consultas y entre en vivo es 4 de la tarde. Así que ahí están los enlaces para que usted envíe rápidamente su consulta. Damos la bienvenida a nuestros especialistas. Se trata del doctor Carlos Álvarez Peña. Él es neurocirujano principal de la Clínica Álvarez. Y también está con nosotros el doctor Alejandro Calvo Molina, médico neurólogo, jefe del Servicio de Neurología Vascular del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. Con ambos, muchísimas gracias por participar con nosotros. Hay una primera consulta ya que llega a través de las redes sociales. Vamos a leerla rápidamente para el doctor Álvarez. Carlos Gómez le pregunta, doctor Álvarez: tengo 22 años y llevo una hernia regular, dice L6, en la parte lumbar. ¿Es necesario operarme o llevar algún tipo de tratamiento? Y en principio, doctor Álvarez, por favor, si nos explica qué es esto de hernia regular L6. Bienvenido, doctor Álvarez. Buenas tardes, gracias por su invitación, Jennifer. Doctora García, doctor Calvo, gusto en saludarlos. Querido público. Buenas tardes. Efectivamente, la hernia del núcleo pulposo es una lesión, como ya se mencionó en la introducción, de esa amortiguación que hay entre una vértebra y otra. La hernia lumbar, porque también hay cervical y también hay dorsal, pero la lumbar, que es la que nos trae ahora, es esa hernia que se presenta entre el disco de la primera vértebra lumbar hasta el disco de la quinta vértebra. Solo hay 5 vértebras. De tal manera que algún error lumbar, quiero decir, algún error habrá en la presentación que nos ha hecho, en la pregunta que nos ha hecho el televidente, puesto que solo hay 5 vértebras y la hernia más inferior sería entre L5 con S1. Seguramente. Pero, en fin, más allá de ese tema, la hernia tiene que ser evaluada clínicamente ante todo, conocer la historia clínica del paciente, verlo, saber si tiene sobrepeso, como ya se mencionó, examinarlo para decidir si esa hernia tiene o no características de necesidad quirúrgica o es que todavía puede la medicina física y otras medidas conservadoras evitar el manejo quirúrgico. Doctor Álvarez, en todo caso, de repente si es que nos puede explicar en qué momentos o en qué casos ya la molestia que uno presenta ya implica una intervención quirúrgica o solamente implica tratamiento. Sí, nosotros tratamos, todos los médicos, que la cirugía sea el último recurso. Cuando uno se opera es porque todo lo demás no funciona. Salvo que el paciente venga pues a consulta invalidado por dolor, no puede ni mover la extremidad. Generalmente esos son casos que no le va a ofrecer una medicina física o analgésicos, son de necesidad quirúrgica. Todos los otros casos van bien con medicina física de manera conservadora, y en los casos quirúrgicos la respuesta suele ser muy buena con las técnicas operatorias actuales. Perfecto. Perfecto. Tenemos una llamada que nos está viniendo desde San Isidro. Es Víctor. Víctor, ¿estás con nosotros? Sí.
¿Cómo estás, Víctor? ¿Cuál es tu consulta? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Principalmente quisiera saber si la diferencia primordial entre una hernia discal y una hernia lumbar, ya, y aparte de que yo tengo dolores muy intensos en la espalda baja, tal vez sea por el trabajo que desempeño o por la vida sedentaria también que estoy llevando. El detalle es que por más de que tomo los analgésicos o relajantes musculares, el dolor se prolonga hasta el día siguiente. Me recomendaron como remedio casero que haga un rollo con la toalla y me ponga en la espalda baja. O tal vez me podrían indicar o ayudar con otro tipo de ayuda casera. Perfecto, Víctor. 2 preguntitas. Primero, ¿qué edad tienes? Tengo 34. Y segundo, esto que me dices, vida sedentaria, el tipo de trabajo, ¿qué tipo de trabajo desarrollas? Mira, yo paro de las 24 horas que tiene el día, paro un promedio de unas casi 10 a 12 horas parado. Parado. Ok, perfecto. Y no tienes otra enfermedad de fondo, ¿cierto? No, ninguna. De acuerdo. Vamos a ver cómo te puede orientar el doctor Calvo. Entonces, una de las primeras cosas, él quería saber qué diferencia había entre una hernia discal y una hernia lumbar. Entonces, vamos para que le aclare, doctor. Y segundo, tiene un dolor casi crónico ya en la espalda baja, parado, y quiere saber qué podría hacer. Los analgésicos no le funcionan. Doctor Calvo, bienvenido. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Hablar de una hernia discal es algo general, ¿no? Puede estar en cualquier parte de la columna. Decir hernia lumbar ya especifica la región donde está ubicada la hernia, en este caso lumbar. Como ya dijo el doctor Álvarez, también puede haber hernias cervicales o dorsales, ¿no? Entonces, ese término se refiere más a la ubicación de la hernia. Ahora, respecto al síntoma de la persona que nos ha llamado, en realidad es muy importante justamente considerar el síntoma del paciente como el punto de partida para poder hacer el diagnóstico y poder aliviar la molestia que tiene la persona. Porque a veces sucede que se va en el camino inverso y eso es un error. A veces se parte de una imagen, por ejemplo, una resonancia que se le hace al paciente, uno ve la hernia ahí que está en esa imagen y intenta hacer un diagnóstico a través de la imagen y ese no debe ser el punto de partida. El punto de partida siempre, como todos los médicos sabemos, debe ser el síntoma del paciente, el aspecto clínico. Y ese debe ser el punto de partida para poder hacer un juicio médico. Entonces, en el caso de esta persona que nos ha llamado, tiene un dolor, ¿no? Su sintomatología es dolor. Al dolor siempre hay que considerarlo como un síntoma muy complejo. En la percepción del dolor están involucrados diferentes factores que van desde el aspecto emocional de la persona, su nivel de ansiedad, por ejemplo, su umbral del dolor, hasta algo más concreto como pues justamente una lesión física en la columna estructural, ¿no? Entonces, cuando uno quiere valorar el dolor de una persona, necesariamente tiene que considerar todos estos aspectos, porque puede tener una orientación inadecuada si no se consideran estos aspectos. Entonces, los dolores lumbares, como es bien sabido, son muy frecuentes. En la población, casi todos hemos tenido en algún momento un dolor en la espalda baja. De todos ellos, ¿cuáles son ocasionados realmente por una lesión estructural como una discopatía, una lesión de disco? La proporción es muy baja. Entonces, hay algunas características que tiene el paciente desde el punto de vista de sus síntomas que ya nos orientan, nos sugieren, nos direccionan en el camino de pensar que ese dolor, esa molestia, es realmente ocasionado por una hernia y en esos casos habría que considerar la posibilidad de un tratamiento ya más invasivo como una cirugía. Y como bien dijo el doctor Álvarez, de todas formas, siempre la intención siempre es manejar otros medios antes de la parte quirúrgica. Respecto a esta toalla o algún método casero que se pueda utilizar para manejar el dolor, justamente la idea es ver la posibilidad de dar un tratamiento
con medios físicos, ¿no? Es conocido que las hernias, además es bien conocido que los dolores lumbares tienen muchas veces relación con contractura muscular, con inflamación de partes blandas. Y en ese sentido, los medios físicos pueden ayudar. Entonces, una toalla tibia puede relajar al músculo, puede ayudar a bajar la inflamación y ciertamente puede generarle alivio a la persona. Perfecto. Entonces, Víctor, una de las cosas que te está aclarando el doctor es que el dolor en esa zona lumbar no necesariamente significa una hernia discal. Hay muchas razones, contracturas, hay una serie de situaciones. Una recomendación es que no te automediques. Una cosa que puede bajar la inflamación, como remedio casero, te está poniendo una toalla que esté tibia, pero sí valdría la pena, que es otra cosa que le ha dicho muy claro, un dolor que ya es crónico, está mucho tiempo ahí, requiere una evaluación, que chequeen a cuál es la razón y probablemente viéndote el médico va a poder decirte cuál podría ser el mejor manejo para ese dolor. Y es cierto, las personas que están paradas mucho tiempo, sentadas mucho tiempo, pueden tener ese tipo de contracturas, pero también pueden recomendarles cómo mejorarlo, teniendo mejor peso, haciendo algunos ejercicios que fortalezcan los músculos de la espalda, y son cosas que las vas a poder obtener desde tu médico. Valdría la pena una chequeadita. Así es, hay que recordar que una detección temprana de qué es lo que está originando nuestro malestar, nuestro dolor, siempre va a implicar un tratamiento, muchas veces mucho más cortito, de que luego, ¿no?, más adelante el dolor sea mucho más crónico, más doloroso. Vamos rápidamente con otra consulta. Nos llama Luis desde San Juan del Lurigancho. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico. El doctor Álvarez escucha tu pregunta. Sí. Te escuchamos. Sí, lo que pasa es que yo estoy postrado en la cama y a tiempo ya, pero antes sí me estaba atendiendo el paisa. Luis, no te escuchamos bien. ¿Estás postrado en cama? ¿Tienes alguna enfermedad de fondo? ¿Hace cuánto tiempo estás en esta condición? Sí, estoy ya casi un año con el problema de una espalda que me duele y las piernas, o sea, en la columna, la cintura. Y de las piernas me da como especie de, como sería algo como hormigueo y me duele mucho, pero o sea, más que todo me duele doctor Luis? La columna. No, ahorita no, por la pandemia no me están dejando ir en control. ¿Cuál es tu pregunta, Luis? Sí, quiero saber si que es un problema que algo es con la columna, que a veces yo me doy paso, o sea, camino pero agachado, no puedo enderezarme. A ver, Luis, quédate en línea para que el doctor Álvarez, si gusta, te realice alguna otra pregunta para poder orientarte mejor. Doctor Álvarez. Sí, lamento el cuadro clínico de Luis, ¿no? Porque estar postrado significa pues muchas cosas, no poder producir, tener una calidad de vida terrible, ¿no? Es verdad, lo que hemos mencionado con el doctor Calvo es que la cirugía es el último peldaño en el manejo de un paciente, pero tampoco hay que obsesionarnos con métodos no quirúrgicos cuando el paciente, como en el caso, por ejemplo, no menciona, ya no puede ni caminar de manera normal. Hay que recordar que el principal antecedente para tener una enfermedad de disco, para tener una hernia, es el antecedente genético. Si la familia tiene patologías, si mi mamá fue operada de la columna, un hermano, un tío, tengo una alta probabilidad de tener una enfermedad de columna de hernia discal si tengo cuadro clínico. O sea, la genética es lo más importante. El sobrepeso, maltratar la columna, ser fumador, no realizar ejercicio, va sumando nuestros riesgos. Pero la genética es muy importante. De tal manera que a nuestro paciente Luis hay que orientarlo desde el punto de vista de entender cuál es su carga genética, por qué está en estas condiciones. Y me llama la atención que tenga un año sin resolver un tema de esa magnitud. No hay que olvidarnos que en columna no solamente se van a presentar hernias discales, en la columna lumbar específicamente, sino que puede haber otros temas. Por ejemplo, una deformidad de la columna, que ya podemos definir como una artrosis de la columna, donde los conductos óseos que teje la columna junto con los discos se cierran y atrapan uno que otro nervio o muchos nervios o a todos los nervios que pasan por el canal vertebral, y eso genera dolor y limitación para realizar todas nuestras actividades motoras, pero además también incluso llega a comprometer la función esfinteriana. Entonces, la pregunta para Luis sería si solo su problema es dolor
si el dolor se irradia hacia las extremidades inferiores a un lado o a otro, si tiene algún compromiso para orinar o defecar. No sé si algo de eso nos puede explicar, Luis. Luis, ¿estás ahí? Sí, lo que pasa es que tengo problemas con la tiroides. Tengo hiper. Y soy una persona delgada. Pero el dolor que usted tiene, Luis, ¿el dolor se irradia a sus piernas? ¿Es solo un dolor lumbar? ¿Cómo es su dolor? No, me dijeron que era miopatía, el neurólogo. Pero, o sea, me está dando un estudio. Ah, correcto. Pero no, o sea, no llegué porque al final todo se paralizó. Y entonces, y aparte, o sea, tengo un problema con el corazón. En todo caso, problema cardíaco. Y entonces Luis, es poco lo que podemos avanzar escuchándolo Doctor, no se le entendió. ¿Qué cosa? ¿Nos puede repetir, doctor? Quizás producción puede ponernos en contacto con Luis para verlo en consulta. Es difícil avanzar mucho en el caso de, como bien saben los colegas que están aquí, hay que examinarlo, conversar con él, verlo bien para poderlo ayudar. Y quizás producción puede comunicarse con Luis para que nos visite, evaluar y ayudarlo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor Álvarez. Luis, no cortes, quédate en interno para que te tomen los datos. Vamos a aprovechar la generosidad que nos ha señalado pues, el doctor Carlos Álvarez, neurocirujano principal pues, de la clínica Álvarez. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con más de sus consultas. Recuerden, hoy estamos hablando de la hernia discal. Continuamos con más información. Esto es Cuerpo Médico. Estamos hablando el día de hoy de hernias discales. Yo quería hacer una consulta a los doctores. Antes tenemos una llamada. Tenemos a Pedro desde Jesús María y esta consulta va para el doctor Calvo. Doctor Calvo, nos están llamando de Jesús María. Vamos a escuchar la pregunta. Pedro. Buenas tardes, muy buenas tardes. Mire, yo lo que tengo que hace un buen tiempo sufría de un dolor lumbar, Ajá. y últimamente, bueno, me tomé una resonancia en la cual me dijeron en la columna lumbosacra, dice eje axial con estructura ósea y configuración de los cuerpos vertebrales, pedículos, espacios intervertebrales y facetas articulares de caracteres normales. Pero ¿qué pasa? Últimamente, siempre que me despierto, todos los días que me levanto con un dolor que no puedo ni caminar, ni parar, ni ponerme derecho. Pero voy caminando, comienzo a caminar y se me pasa el dolor. ¿Qué edad tienes, Pedro? 64 años. 64 años. Muy bien. Vamos a ver qué orientación nos da el doctor Calvo en relación a tu caso. Doctor. Claro. Es la misma idea, ¿no? Siempre los síntomas del paciente se tienen que poner por delante de cualquier otro aspecto de la salud, ¿no? Entonces, hay un examen de resonancia que nos han leído donde aparentemente no hay nada tan serio. Sin embargo, hay un dolor que está presente, ¿no? Es un dolor que aparentemente lo está discapacitando y un poco. Entonces, a veces no es sencillo solamente valerse de métodos clínicos para poder hacer un diagnóstico así muy definido. Y hay que hacer uso de algunas herramientas paraclínicas, algunos exámenes que nos pueden ayudar, aparte de lo que es la evaluación clínica que le hacemos, ¿no? Entonces, algo que suele complementarse con los estudios de resonancia, cuando uno quiere saber si hay alguna discopatía, alguna hernia que está comprimiendo una raíz nerviosa, es un examen que se llama electromiografía. La electromiografía es un examen que evalúa a los nervios y de esa forma uno puede ayudarse a saber si una hernia que uno está viendo en un examen de resonancia está realmente o no comprimiendo la raíz nerviosa y que por lo tanto puede estar contribuyendo al dolor de la persona.
Entonces, con esos dos exámenes, con la electromiografía y con la resonancia, uno puede tener, desde luego, en paralelo con los síntomas del paciente, un panorama más claro de por qué tiene la persona el dolor y así poder generarle el tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, doctor, para hacer la recomendación, para redondear un poquito, ¿no? Él ha tenido una resonancia en la que no parece que tuviera una hernia discal, pero según parece, la forma como él describe el dolor podría hacerlo. Lo que usted le recomendaría es que regrese y un examen auxiliar adicional podría ser este de la electromiografía, que es para poder chequear, ya ver si el nervio justamente podría estar pinchado de alguna forma o alterado, y para poder definir si esa es o no la causa del problema. Así, más o menos como para que nuestro televidente lo entienda, ¿cierto? Así es, y hay que entender que muchos dolores que no son por lesiones de las raíces nerviosas pueden tener una distribución parecida. Y eso es así porque los músculos que nosotros tenemos, que nacen en los glúteos, que nacen en la zona lumbar, muchos de esos músculos son músculos largos, que van hasta la altura de la rodilla. Entonces, un dolor por contractura de alguno de esos músculos puede semejarse a un dolor radicular en el sentido que pueden irradiarse a través de la pierna. No todo dolor irradiado necesariamente es por un dolor ocasionado por una lesión de raíz nerviosa. Los dolores musculares también pueden simular dolores radiculares, entonces hay que hacer mano de la mayor cantidad de herramientas que tengamos disponibles para poder hacer esa diferencia entre ambos tipos de dolor. Ok, entonces para Pedro, valdría la pena que regreses para que te terminen tu chequeo, porque todavía faltaría esta otra prueba diagnóstica, pero también esto podría ser, como lo dice el doctor, una contractura muscular. Recuerda que la gente piensa que estar en la cama es la mejor cosa para la espalda, y no lo es. O sea, usualmente caminar, por eso es que hacer un poco de ejercicio siempre es bueno, porque fortalece los músculos de nuestra espalda. Entonces, valdría la pena que te chequeen, por favor, no te automediques, y que completen los exámenes que requieres para poder definir este dolor y darte la tranquilidad que necesitas. Y ahora sí, tenemos una llamada que nos viene desde Arequipa, desde la Ciudad Blanca, porque nos escuchan en todo el país. Cecilia, ¿estás con nosotros? Muy buenas tardes, ¿Cómo estás, señores Cecilia? médicos. Bienvenida. Les agradezco mucho por el programa, muy educativo. Buenas tardes. Y yo tengo una preocupación. Mire, yo estuve hace tiempo sufriendo de un dolor en la columna cuando hacía algún esfuerzo, cuando me agachaba. Entonces, cuando me trató el especialista, me indicó que había que descartar una hernia discal. Para ello me pidió unas radiografías. Después que me han tomado los rayos X, todo ello, cuando me hace la interpretación, me dice que tengo en la L4 y la L5 que ha encontrado que están aplastadas. Y entonces me tomó la estatura, incluso he bajado de estatura más o menos unos 5 centímetros. ¿Cuántos años tiene Cecilia? Yo tengo 59 años, 59. tuve 3 hijos, sí. ¿Ya? También me ha pedido unos exámenes para ver la calcificación y me dice que tengo osteopenia. Entonces, mi preocupación es la siguiente, porque en realidad me ha indicado para los dolores, más o menos una dieta, pero más luces no me ha dado. Entonces, mi preocupación es cuál sería el tratamiento respectivo a este problema, porque yo sigo con el dolor cuando hago esfuerzo, cuando me agacho. Después, Cecilia. Tengo preocupación también de cómo va a ser la alimentación y si se me van a seguir aplastando más vértebras. Quisiera saber cuál es el tratamiento, si es quirúrgico o cómo va a ser. Por favor, Cecilia, les agradezco. Perfecto. Y recordemos que en este programa lo que podemos darte es orientación, pero es bueno que tú continúes con tu médico y esas mismas preocupaciones que nos estás compartiendo, también las converses con el médico. Pero vamos a ver cómo te puede orientar el doctor Carlos Álvarez. Doctor Carlos Álvarez, 55 años, dolor lumbar, y en una radiografía le han encontrado aplastamiento vertebral
y además le han dicho que tiene osteopenia, y de repente nos puede explicar qué significa la osteopenia. ¿Cómo no? La columna vertebral está compuesta de las vértebras y los discos. La vértebra está compuesta de calcio y proteínas, para hablarlo en términos sencillos. El calcio es ese mineral tan importante que le da la dureza a la vértebra. Cuando la menopausia tiene larga data o por alguna razón hay deprivación de hormonas, se va perdiendo ese calcio. Y en el caso de la señora, ya a los 59 años, es tan poca la matriz de calcio de esa vértebra que se ha roto no una, sino dos vértebras. La fractura vertebral en este tipo es sumamente dolorosa, es tremendamente invalidante. Y ya hay tratamientos actuales para resolver este problema de la fractura vertebral a través de una técnica llamada vertebroplastía, que consiste en introducir una agujita en la vértebra, poner un plástico en forma líquida, que a los 20 minutos se hace sólido y conjura el problema de la vértebra fracturada. Además calienta la vértebra un poquito y eso le quita los nerviecitos que estaban ocasionando el dolor. De tal manera que un paciente con fractura vertebral por osteoporosis, ya no podemos hablar de osteopenia si hay una fractura espontánea, se hace este tratamiento de la vertebroplastía y al día siguiente ya no tiene dolor y regresa a sus actividades cotidianas. La osteopenia significa que tengo riesgo de hacer osteoporosis, que tengo poca masa ósea. Pero insisto, si la señora ya tuvo fractura, ya no podemos hablar de osteopenia. Esto es una fractura por osteoporosis. Debe curar la fractura y tratar a largo plazo el tema de fondo, que es la osteoporosis, para que no se rompan otras vértebras, que eso suele suceder. Perfecto, doctor. Entonces, Cecilia, acá hay dos cosas importantes que te está diciendo el doctor. Primero, efectivamente, después de la menopausia, las mujeres perdemos las hormonas, y si no hemos tenido una buena cantidad de calcio en la dieta, etcétera, eso puede condicionar que nuestros huesitos se pongan más blanditos, y parte de ponerse blandito significa que uno se puede fracturar. Se puede fracturar diferentes partes del cuerpo y una de las partes pueden ser las vértebras, que se aplastan. Entonces, sí es importante una dieta, nuevamente la importancia de una dieta saludable. Vamos a pedirle también a Sarita que nos hable de dietas que estén ricas en calcio, la vitamina D, que la tenemos que tomar del sol, etcétera, etcétera. Eso es por una parte importante. Pero por otra parte te está hablando el doctor también, y por eso va a ser bueno que saques tu cita con el médico y converses al respecto, que hay tratamientos que pueden ayudar a que esa vértebra que se ha aplastado pueda reforzarse y pueda reducirse el dolor. Así que ahí te hemos orientado. Muy bien, y osteoporosis es un tema que también estamos preparando para más adelante, así que no se la vaya a perder. Vamos ahora con otra consulta rápidamente. Mi tocaya Jennifer nos llama desde ATE. Jennifer, bienvenida a Cuarto Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Te escuchamos. Quisiera hacer una consulta. Lo que pasa es que ya tengo un dolor en la columna hace más o menos 8 meses. El dolor ya se me irradia hacia la parte izquierda de la pierna. Es un dolor muy insoportable. Me estaban dando el tramadol y la orfenadrina. Y me pidieron una resonancia magnética y en la conclusión me sale protusión central del disco invertebral L5S1 y condición leve a la raquistenosis. Ya el problema de hoy se me ha vuelto a que tengo problemas para ir al baño, tengo mucha dificultad para orinar, o sea, tengo la vejiga llena y a pesar de eso no puedo orinar, me dificulta bastante y quisiera saber por qué, a qué se debe. No, nunca había pasado por eso. ¿Cuántos años tienes, Jennifer? ¿Cómo se originó este dolor? ¿Lo recuerdas? Sí, el dolor fue primero en la cintura. Ajá. En la cintura comenzó con un dolor ¿Tuvo un golpe? ¿Fue de un momento a otro? De un momento a otro, sí, de un momento a otro, y de ahí fue el dolor más y más hasta dejar de caminar porque no me dolía bastante. ¿Tu edad, Jennifer? 30 años. Muy bien, vamos a ver qué orientación te puede dar el doctor Calvo. Está muy bien que tú estés siguiendo este tema con tu médico tratante. Doctor Calvo, por favor. Esta pregunta nos va a ayudar también a poder describir un poco cuáles son los síntomas que nos deberían a nosotros hacer pensar que realmente existe una discopatía, una hernia lumbar, y que puede estar asociándose a una lesión de raíz nerviosa.
cuál es el síntoma que puede inducirnos a pensar. Entonces, podemos clasificar a los síntomas en dos grandes grupos. Uno son los síntomas dolorosos, el dolor obviamente, y otros son los síntomas no dolorosos que no implican dolor. Respecto al dolor, el dolor ocasionado por una lesión de una raíz nerviosa por una hernia, característicamente es un dolor neuropático. El dolor neuropático tiene algunas cualidades. Primero, que el dolor se asocia generalmente a parestesias, es decir, el adormecimiento, no lo que llamamos adormecimiento. Entonces, además de que hay dolor, hay una sensación como de hormigueo. Y esa sensación de hormigueo puede estar en un lugar incluso distante al área donde hay el dolor fuerte. Entonces, yo tengo un dolor lumbar, pero al mismo tiempo el dedo gordo de mi pie, por ejemplo, lo siento adormecido. O lo toco y no lo siento, como si hubiera perdido la sensibilidad. O siento punzadas, o me quema, como si hubiera tenido pues una quemadura solar. Esas cualidades del dolor neuropático sugieren que haya alguna lesión de algún nervio en alguna parte. Entonces, en el contexto de una discopatía, eso sugiere que ciertamente hay una raíz nerviosa que está comprimida. Entonces, el dolor neuropático es un dolor que es un poco diferente al dolor somático, que es el dolor que todos en algún momento tenemos por algún golpe, etc. Entonces, el dolor neuropático tiene esas características especiales: quema, hinca, se adormece. ¿Qué recomendación le damos, doctor Calvo? No sugiere que hay algún daño neuropático. En este caso, evaluarla detenidamente, ver si tiene algún tipo de debilidad, porque la debilidad es uno de los síntomas no motores, no dolorosos de las discopatías, y eso sugiere con mayor razón que puede haber algún problema, una hernia que está comprimiendo una raíz nerviosa, ¿no? Claro que sí. Sí, y ahorita estamos teniendo algunos problemas con la conexión, pero básicamente de lo que hemos escuchado, lo que el doctor le está explicando es que hay dos grandes formas de presentarse, ¿no? Una es el dolor que claramente le señala que hay algún nervio que está pinchado, y ese pinchamiento del nervio es el que va a causar el ardor, el adormecimiento, e inclusive el no sentir alguna parte del cuerpo, el ejemplo que daba con el dedito, pero pueden haber otro tipo de síntomas que también tienen que ver con el hecho de que lo que ella describía, que tiene dificultades inclusive para orinar y con estreñimiento. Entonces, vale la pena que con todos esos síntomas, por favor, ahora que ya se están abriendo los servicios de salud, acudas al servicio de salud. Tienen que verte porque suena como que sí, probablemente estás teniendo una hernia con algún tipo de compresión y tienen que manejarte, por favor. Hay que darle seguimiento a ese caso, Jennifer. Hacemos una pausa, regresamos con más. Bueno, y ahora estamos con nuestra sección de mitos y vamos a hablar acerca de algunos mitos con respecto a las hernias discales. Comencemos con el primero. La hernia discal es la causa de mi dolor lumbar crónico. Y esto es, en la mayoría de casos, falso. ¿Por qué razón? Mucha gente piensa que cuando tiene dolor en la espalda, eso ya es porque tiene una hernia en el disco. Ni siquiera muchas veces se entiende qué cosa es el disco. Existen muchísimas razones para poder tener dolores en la espalda. Usualmente pueden doler los músculos, pero también puede haber contractura, puede haber estrés y muchas otras razones. Lo importante es que si uno tiene un dolor de espalda, pueda tratar de chequear primero si se asocia a una posición viciosa que está asumiendo. Las hernias discales, como ya lo hemos hablado, usualmente son un dolor más bien agudo, un dolor de nervio, que además se acompaña con adormecimiento. Una recomendación, por favor no se automediquen. Ya hemos hablado que los antiinflamatorios tienen sus problemas, los analgésicos también. Si el dolor, a pesar de cambiar de posición, de
cambiar, si han estado sentados mucho rato, a pesar de estar cambiando de posiciones, se mantiene por más de 2 días, acudan al médico para que los evalúe. No todos los dolores lumbares, por más que tengan mucho tiempo, son hernias. El segundo mito, la hernia discal es para siempre. Y esto es falso. Ya hemos dicho que las hernias discales tienen que ver con que ese amortiguador que está entre las 2 vértebras, que son huesos, ese amortiguador, ese disco, se ablanda por un costado y sale la parte blandita del centro hacia afuera, y cuando pincha el nervio causa dolor. Ahora, muchas veces ese pinchamiento, más bien esa hernia que sale por un costado, con el tratamiento vuelve a regresarse sin necesidad de tener ningún tipo de cirugía. Así que uno puede tener una hernia discal, pero esta se puede resolver. Y el tercer mito, la cirugía es la primera opción ante una hernia discal. Y esto es falso, ya lo han dicho nuestros especialistas. En general, la cirugía se deja para aquellos casos que ya son muy complicados, que tienen otro tipo de circunstancias, y como última opción. Existen muchas alternativas para poder manejar la hernia discal, usualmente con terapia física. Y recordemos que para poder prevenirla, como siempre, una buena alimentación, una buena postura y una cosa que existen factores genéticos, eso es indudable, pero una cosa que deberíamos acostumbrarnos es, por ejemplo, a tener, además de las buenas posturas, cuando uno va a recoger algo, porque a veces esa es una de las primeras causas del dolor lumbar, no hacerlo con la espalda, hacerlo con los brazos y con las piernas. Y esa es una buena práctica. Claro que sí, con las sentadillas, ¿no? Incluso tonificas muy bien las piernas, el muslo y hasta los glúteos. Vamos rápidamente con nuestros médicos especialistas para que nos den conclusiones finales muy puntuales. Por favor, empezamos con el doctor Álvarez, y también quisiera ahí añadir una pregunta que nos han hecho mucho en relación a la visita al quiropráctico, incluso hasta el huesero, si es que es pertinente. Doctor Álvarez, por favor, sus conclusiones finales. Mi conclusión es que efectivamente la hernia lumbar es una de las causas del dolor. Los dolores lumbares son muy comunes, esta es una de las causas. Lo mejor para que la columna vertebral esté sana, aparte de lo genético que no podemos manejar, es no tener sobrepeso, hacer ejercicio, no fumar, y si uno tiene enfermedad en la columna que le dé dolor, acudir al médico. No hay que sufrir. En estas épocas los dolores tienen una causa que se puede detectar, y estos tienen tratamiento que puede o no ser quirúrgico, y uno y otro tratamiento van a resolver su enfermedad. No hay que sufrir. En estos tiempos hay que ir al médico y tratarse. Ahí está, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Por favor, doctor Alejandro Calvo, ¿qué podemos añadir a estas conclusiones finales? Y también sobre acudir al especialista debido. Les hablaba del quiropráctico, el huesero. Son tantas confusiones que hay incluso. Así es, yo podría concluir algo similar. La idea siempre es que ante una duda de salud hay que acudir al médico para que el médico pueda hacer el diagnóstico correspondiente. Lo inadecuado aquí sería automedicarse, dejar que pase el tiempo. Eso podría empeorar el estado de salud y después ya sería más difícil poder tratar la enfermedad. Claro que sí, un dolorcito puede volverse crónico. Vamos a agradecer al doctor Carlos Álvarez Peña, neurocirujano principal de la Clínica Álvarez, y también al doctor Alejandro Calvo Molina, médico neurólogo con más de 15 años de experiencia y jefe del Servicio de Neurología Vascular del Hospital Rebagliati. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo último de Cuerpo Médico. Patricia, vamos a empezar este bloque hablando del COVID. Me he quedado pensando a propósito de algo que comentaste ayer en relación a la necesidad que hay de una temperatura precisa para mantener las vacunas. Ahora pues que estamos hablando de, esperemos, una pronta llegada de la vacuna del COVID y la necesidad de que sea en un grado muy frío.
Bueno, y esto es bien interesante y bien importante, ¿no? En general, la mayoría de vacunas que utilizamos en el día a día y las que tenemos como parte de nuestra cartera de vacunas en el país y en la mayoría de países requieren refrigeración. Por eso es que se habla de tener una cadena de frío. Y cuando hablo de que requieren refrigeración, significa tenerla a 4 grados centígrados. Es decir, que nunca pierda, ¿no?, este camino, esta cadena de frío, claro, de congelador a congelador. Claro, de refrigerador a refrigerador. Si la congelas, algunas de ellas, si las congelas, se malogran, ¿ok? Tienes que mantenerlas a la temperatura correcta, que es alrededor de 4 grados. Y por eso es que es tan importante que todos los establecimientos que manejan vacunas las mantengan así, e inclusive cuando van puerta por puerta, el personal de salud y cuando está vacunando lleva un cooler, ¿no es cierto? Claro. Y llega ahí un termómetro, porque si en algún momento se rompe la temperatura adecuada, la vacuna ya no funciona. Por eso a eso se le llama mantener la cadena de frío. ¿Qué es lo que está pasando con las vacunas para COVID? Existe un grupo de estas vacunas que requieren la misma temperatura que cualquier otra vacuna. 4 grados. 4 grados. Que es más o menos como el frío de mi refrigerador o de mi freezer. La parte de tu refrigeradora. Es como la refrigeradora, no lo del freezer. No el freezer. No, la parte de la refrigeradora. No, la parte de abajo. Claro, no, la parte de en medio, 4 grados, ¿ok? Hay muchas de esas vacunas que requieren esa temperatura, pero resulta que la vacuna de la cual estábamos hablando el día de ayer, la vacuna de Pfizer, igual que algunas otras vacunas que están estudiándose, están hechas de una porción muy especial del virus, digamos, que es parte del ácido nucleico, la partecita de adentro. Y esta es muy sensible a la temperatura. Entonces, resulta que esta vacuna de Pfizer necesitaría mantenerla a una temperatura que es más o menos de unos menos 70 grados. Wow. Es lo que se le llama ultrafrío. Claro. Entonces, si bien es cierto el día de ayer y salió el día de ayer y antes de ayer muchas noticias acerca de que esta es la primera vacuna en la que ya tenemos datos todavía preliminares, pero anticipados, que probablemente tiene una efectividad del 90%. Significa que si 100 personas estuvieran expuestas al virus y se han vacunado con esta vacuna, 90 estarían protegidas, 10 podrían infectarse. Claro. Eso es una efectividad del 90%. Pero una de las desventajas con esta vacuna es que requeriría mantener una cadena de frío de menos 70 grados. Y realmente congeladoras de menos 70 las tenemos en algunos lugares en la universidad, nosotros la usamos para ciertas cosas, pero esto sería sumamente difícil. Inclusive hoy día estaba leyendo un artículo que inclusive en los Estados Unidos, en un país tan rico, ya se están preocupando porque en sus zonas por fuera de las grandes metrópolis, de las grandes ciudades, para ellos les sería absolutamente complicado poder de dónde sacarían congeladores de menos 70 y poder mantener ese tipo de cadena de frío. Patricia, solamente para hablar de hechos reales, en la actualidad los centros de salud no tienen este tipo de tecnología de equipos de menos 70. No, nadie las tiene. O sea, no las tenemos porque no se ha requerido ese tipo de ultra refrigeración. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Digamos, tampoco las cosas son tan negativas. Lo que se está haciendo, hay dos cosas que se están discutiendo, ¿no? Una alternativa es tratar de ver si podía de alguna manera establecerse algún tipo de, digamos, mejora de la vacuna que pudiera hacer que fuera más estable a una temperatura que no sea tan baja. Y la otra es que también las compañías que están trabajando con Pfizer y otras están viendo si pudieran hacer ultracoolers que pudieran ser portátiles, y eso está todo en discusión. Entonces hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo, pero esa sería una de las grandes desventajas de esa vacuna, y algunas otras que todavía vamos a ver porque no se sabe cómo va a funcionar en adultos mayores, en niños, y hay varias cosas que todavía en los siguientes meses vamos a ir aprendiendo. Bueno, es uno de los grandes retos de lo que va a traer pues esta vacuna. Es momento de decir muchas gracias por su preferencia. Les recordamos, mejor dicho, les contamos cuál es el tema que vamos a desarrollar el día de mañana. Es un tema especial para todas aquellas mujeres que recién se han enterado que van a ser mamá. Bueno, sí, vamos a hablar mañana del control prenatal, el paso a paso de lo que tienen que hacer las mujeres, ni bien se han enterado que van a ser mamis. Ahora sí, recuerde, Cuerpo Médico va a 4 de la tarde, 10 de la noche. Los dejamos con Francamente. Chao.